Bueno, y vamos a recordar entonces que nosotros veníamos viendo una serie de circuitos. En algún momento, cuando nosotros vimos los circuitos combinacionales, vimos, digamos, un catálogo de circuitos que ya existen, que ya alguien tomó la tarea de definirlos y que, bueno, se pueden ir utilizando como que fueran ya prácticamente cuadritos de Lego que se pueden unir y ya quedan circuitos predefinidos. Algo similar vamos a hacer con la parte de circuitos secuenciales. Estuvimos viendo un poco de cómo funciona en sí el circuito secuencial. Y dentro de estos vimos que existía la parte de lo que son registros y contadores. En el tema de lo que hacía cada quien, las tareas que hicieran son bastante simples, pero importantes. La primera función del registro es definitivamente guardar información, así de simple. Me pareciera que no hay mayor ciencia. Sin embargo, hemos visto a través de la evolución que hemos tenido dentro del estudio de la electrónica, la tarea que ha llevado prácticamente poder guardar información dentro de estos dispositivos. Sobre todo que, como se pudieron dar cuenta, el estado de memoria nace justamente en la electrónica digital, ¿sí? Sin saber, sin llamarse antes, digamos, memoria, existe el elemento de memoria que es prácticamente el flip-flop. Y bueno, el primer circuito es el circuito que se llama registro. ¿Qué es el registro? Prácticamente es un puñado de flip-flops en el cual puedo guardar información. ¿Cuánta información? Bueno, tengo que ver cuántos flip-flops agarré en ese puñado, porque resulta que un flip-flop solamente puede guardar un bit de información. Así que si quiero guardar 4 bits, necesito 4 flip-flops. 8 bits, 8 flip-flops. 64 bits son 64 flip-flops. En fin, lo que necesite guardar. Entonces, voy a tener un circuito que se llama registro y también voy a tener un circuito que se llama contador. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mucha literatura no hace diferencia entre estos. Es más, si ustedes revisan la literatura, podrán darse cuenta que un contador es básicamente un registro que guarda información al igual, solo que la diferencia del contador es que lo va pasando por una asociación predeterminada de estados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es que el contador va a ir pasando lo que le entra, ¿sí? Al siguiente elemento de la cadena. En el siguiente paso lo volverá a pasar al siguiente elemento de la cadena y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? Dependiendo del número de flip-flops que existan. De hecho, lo que ustedes tienen en pantalla es un circuito prácticamente común de lo que se vendría viendo registro. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces física entre un contador y un registro? Bueno, diferencia física quizás no haya, porque está compuesto por un grupo de flip-flops. Lo que diferencia a un contador de un registro normal es precisamente cómo la información se va a guardar dentro de él. ¿Ok? Entonces, por eso es de que algunas personas no hacen diferencia entre contadores y registros. Y cuando hablamos ya de funcionalidades, obviamente sí, vamos a hacer una diferencia entre contadores y registros. Entonces, para continuar, vamos a ver lo que tenemos en pantalla como lo que es un registro con carga paralela. Al final, este circuito que nosotros tenemos en pantalla resulta ser un registro. ¿Dónde podemos ver la estructura? Aquí está la estructura en la parte, digamos, casi final del circuito. ¿Qué obtenemos ahí o qué podemos ver? Tenemos 4 flip-flops, ¿sí? Colocados de forma paralela. Antes de eso, viene un arreglo de
con puertas lógicas. Nosotros anteriormente, cuando estuvimos viendo la parte de registros, nos dimos cuenta que muchas veces no solamente basta con guardar la información, sino que hay que procesarla, es decir, hay que saberla manejar, o el circuito debe ser capaz de manejar la información que se guarda en él. Lo que tenemos aquí entonces es un circuito que es capaz de guardar información, pero con una carga paralela. Es decir, yo puedo guardar un número de bits al mismo tiempo sin necesidad de esperar a que se haya guardado el primero. ¿Cuántos bits? En este caso, 4, porque tengo 4 flip-flops. Tengo 4 entradas, como se pueden dar cuenta, numeradas de la I0 a la I sub 3. Y también voy a tener salidas de manera paralela, numeradas de la A0 a la A sub 3. Entonces, muy importante, cuando yo hablo de registros, también tengo que hablar de conjunto de flip-flops. Cuando yo estoy hablando de conjunto de flip-flops, en realidad puedo tener dos tipos de entrada. O es una como esta, que es una paralelo, o vendrá una en serie. Ya vamos a ver las diferencias. Importante, se dan cuenta que abajito tenemos una señal de reloj. Esta señal de reloj sincroniza a todos los flip-flops. ¿Por qué tiene que haber sincronización? Porque resulta que debido al tiempo o siguiendo una cadencia de tiempo, la información va a avanzar de flip-flop a flip-flop. ¿Ok? Porque recordemos de que lo que se hace es de que cuando entra la información a un flip-flop, esta lo pasa al siguiente. ¿Ok? De tal manera que de esta manera se puede ir guardando la información. Ahora bien, si todos los bits del registro se cargan simultáneamente con un pulso de reloj común, entonces se dice que la carga se efectúa en paralelo. Cuando hablamos de paralelo, tenemos que estar hablando del tiempo. Siempre vamos a hacer referencia a tiempo y vamos a decir prácticamente que la carga paralela es aquella carga que se realiza en un pulso de reloj común. El pulso de reloj común que viene por aquí, recuérdense que viene de un circuito temporizador, como por ejemplo el del 555 que nosotros vimos hace algunas clases también. No sé si fue la clase pasada o la antepasada. ¿Ok? Que también vimos que no era la única opción, pero sí la más común. ¿Ok? Muy bien. Si hay dudas, por favor, me lo dicen. Fíjense que lo que tenemos aquí en pantalla es un registro, pero de desplazamiento serial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero yo noto, antes de una diferencia, yo noto una similitud. Y es que aquí tengo 4 dispositivos prácticamente encadenados o en serie, que al final tienen una señal de reloj también que los está controlando. La diferencia que yo tengo aquí es que la entrada y la salida son en serie. ¿Qué significa eso? Significa que los bits a guardar van a entrar primero en el primer flip-flop y de aquí van a viajar hacia los otros para terminar de alojarse en el último. Si entra otro bit, hace lo mismo para alojarse en el penúltimo. Posteriormente, el otro se guardará en el segundo para guardarse los 4 bits en los 4 flip-flops. Pero, como podemos ver, solo tenemos un lugar por donde entrar y un lugar por donde salir. Por lo tanto, es importante aquí que el reloj, conforme vaya marcando sus pulsos en cada pulso, vamos a tener un movimiento que se va a llamar, obviamente, desplazamiento. ¿Ok? Este desplazamiento ocurre en cada uno de los pulsos del reloj hasta que se complete la guarda de la información, ¿sí? Ahora bien, ¿qué diferencias pueden existir entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? Bueno, a simple vista nosotros podemos observar, y voy a regresar a la diapositiva anterior.
Aquí estamos viendo un registro con carga paralela de 4 bits. Y voy para adelante. Aquí estamos viendo un registro con carga serial de 4 bits. Primero que nada, ¿qué podemos observar? Simplicidad en el circuito. El otro es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque por cada bit que yo necesite guardar en un solo ciclo de reloj, tengo que agregar un circuito adicional. ¿Sí? Si se dan cuenta, por cada flip-flop agrego incluso tarjetas adicionales binarias. ¿Sí? Voy a regresar. Aquí está, miren. En el registro paralelo, si yo quisiera tener 5 bits, necesito 5 circuitos puestos de esta manera. Aquí hay 4. Imagínense agregarle otro y otro. Mientras que en el serial, pues yo solamente voy agregando flip-flops, ¿sí? Ya no necesito agregar la parte de lo que es el manejo. ¿Por qué necesito tarjetas o, perdón, por qué necesito compuertas adicionales? Lo que pasa aquí, tengo que discriminar hacia dónde va cada uno de los bits. No toda la información va hacia el mismo flip-flop. Sin embargo, aquí sí, el mismo bit entra por el primer flip-flop y camina hacia todos los demás. Entonces no necesita saber, él ya sabe para dónde va porque solamente hay un camino. En cambio aquí hay 4 posibles caminos y hay que saberlo discriminar para que la información llegue hacia donde debe de llegar. Entonces, primera diferencia, complejidad. Es mucho más complejo armar un circuito paralelo. Como es más complejo, es más caro. ¿Sí? Obviamente. ¿Qué ventajas tengo? Bueno, la rapidez. No voy a comparar que en un ciclo de reloj tengo que meter 4 bits, mientras que en el otro tengo que esperar un ciclo de reloj por cada bit, ¿sí? Es mucho más lento. Pero al final, la economía de los circuitos ha hecho que lo que se vaya aceptando hasta hoy en día sea la transmisión por serie, en serial, ¿ok? La transferencia en serie es justamente esa diversidad que nosotros tenemos de poder pasar información de bit en bit a obviamente a velocidades que sean aceptables para la vista humana. Y obviamente, como ustedes lo podrán saber, hoy en día las velocidades pues son bastante grandes, ¿ok? Entonces lo que tenemos en pantalla simplemente son los elementos de la transferencia en serie. Aquí tenemos un diagrama de bloques de cómo se mira un circuito que es capaz de mandar información en serie. Prácticamente lo que tenemos son 2 registros de desplazamiento. Ahora ustedes ya saben de que 2 registros, pues prácticamente son 2 conjuntos de flip-flops, ¿sí? Alimentados por una señal de reloj, obviamente, que necesita, valga la redundancia, una señal de reloj, ¿sí? Esta señal de reloj, obviamente, va a tener seccionada o va asignado prácticamente cuántos pulsos van a determinar el corrimiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo mi tren de pulsos, el reloj, ¿sí? Este que está aquí. Y de repente hay una sección, ¿sí? Una sección que es esta parte de acá. ¿Lo ven? En el que se llama control de desplazamiento. Son 4 tiempos. ¿Por qué son 4 tiempos? Porque puedo guardar 4 bits. Todo va a depender del número de bits que yo quiera guardar. En cada tiempo va a ocurrir prácticamente el ingreso de un bit a la cadena, ¿sí? Y si se dan cuenta, teniendo un valor inicial, después tengo otro valor, pero yo quiero que se den cuenta. Por ejemplo, si tomo como referencia el 0, solo como referencia el 0, pueden darse cuenta que lleva un corrimiento, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eso es como ejemplo, ¿verdad? Ahí ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente, cada vez que el reloj marca un flanco, en este caso positivo, me doy cuenta que efectivamente mi cadena de bits se va corriendo, se va desplazando de flip-flop en flip-flop. Entonces, esta es una demostración
de la transferencia en serie. Importante punto, el reloj. El reloj aquí tiene un uso fundamental porque por cada pulso obviamente se determina un cambio. El reloj determina cuántas veces y en qué tiempo se realiza la transferencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Listo. Entonces, vamos a ver aquí una combinación de dos circuitos que en el momento pues ya conocemos. Uno de ellos es el sumador y otro de ellos es ahora en forma serial, ¿sí? ¿Qué hacía el sumador? Si se dan cuenta, el diagrama se puede observar de una manera simple porque nosotros ya conocemos un circuito que se llama sumador completo. Entonces ya no nos están poniendo el montón de circuitos, sino que ya no lo pusieron dentro de una caja negra. Lo que sí le están poniendo ahora son otras dos cajitas, pero de registros de desplazamiento. Entonces, lo importante de ir viendo esto detalladamente es de que ya en nuestra mente ya sí sabemos qué hay dentro de la caja negra. Ya sabemos que es un sumador completo, ya sabemos los registros de desplazamiento, que son al final prácticamente todo es flip-flop. ¿Qué es lo que hace un sumador en serie? Muy bien. Un sumador en serie lo que hace, como su nombre lo indica, suma, ¿sí? ¿En qué forma? En serie. Si se dan cuenta, lo que sucede aquí es de que cada registro, ¿sí? Se va acumulando prácticamente en el sumador y se va sumando. Pero, ¿qué es lo que hace? Fíjense que cada operación o cada bit que se va metiendo resulta ser una operación para el sumador. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que podemos iniciar un conteo, ¿sí? En 0 y cada bit que vaya adicionándose, este lo va a ir sumando. Ahora bien, esta sumatoria debe de guardarse en algún lugar porque si no se va a ir perdiendo con cada bit que se vaya realizando. Entonces se necesita adicional a esto un flip-flop que nos va a ir guardando la salida momentánea de la operación. Yo quiero que miren esto, por favor, porque voy a hacer un análisis sobre estas patitas. Dense cuenta que de la suma llega hacia el flip-flop, pero del flip-flop vuelve a alimentar al sumador. Con este loop podemos nosotros saber de que cada bit que llega se suma al bit que va llegando nuevamente. De tal manera que cuando nosotros saquemos o vayamos a ver lo que hay en el sumador, lo que vamos a tener es la suma de los bits que nosotros hayamos metido. ¿Ok? Noten por favor entonces de que aquí tenemos una pata que se llama clear. Esta creo que no la habíamos visto por ahí o no habíamos hablado de ella. El clear es precisamente para limpiar lo que está en el flip-flop, ¿sí? Por aquí van a poder encontrar también, creo que hay en otros circuitos se menciona, el famoso reset, en el caso de contadores, para regresar a su posición original. Entonces, compañeros, importante, por aquí también está nuestra señal de reloj. Esa nunca falta. Es precisamente para llevar el conteo, sobre todo en transmisiones en serie, ¿sí? Porque resulta que en transmisiones en paralelo, aunque sí se necesita para saber en qué momento se va a ejecutar el movimiento, solamente es uno. Aquí, dependiendo del número de bits, es el número de movimientos, ¿ok? Entonces, ojo con eso, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? El sumador, pues como su nombre lo indica, pues va a sumar y con cada pulso del reloj, pues un nuevo bit se va sumando y se va transfiriendo y obviamente se va acarreando, ¿verdad? Y de esta manera vamos haciendo la sumatoria. Ahí se pueden sumar varios números, incluso dependiendo cómo yo vaya modificando las conexiones del circuito. Muy bien. Vamos a seguir avanzando acá. Muy bien. Entonces, esta diapositiva
Menciona diferencias entre sumador serie y sumador paralelo. Ustedes me van a decir, bueno, ya ni siquiera nos acordamos del sumador paralelo. El sumador paralelo lo vimos ahí por la sección 4.4 del libro de texto, por si quisieran regresar. ¿Y por qué no lo volvemos a ver ahora? Porque resulta que el sumador paralelo, como ya más o menos ustedes pueden entender después de haber visto las transmisiones a nivel eléctrico, es que obviamente el registro de la carga es en paralelo. Mientras que este que acabamos de ver, pues solamente va creando desplazamientos para hacerlo. Ya nosotros, como vimos circuitos, voy a regresar acá, hicimos la comparativa, por ejemplo, entre este registro serial y este registro paralelo. Prácticamente, al hacer un sumador, prácticamente estamos viendo el mismo análisis. Entonces, por eso fue que ya no lo coloqué. Entonces, aquí podemos mencionar nuevamente que el número de circuitos del sumador completo en el sumador paralelo, ojo, es igual al número de bits de los números binarios, mientras que en el sumador serie solo se requiere un circuito sumador completo y un flip-flop de acarreo. Quiero regresar entonces una diapositiva. Fíjense por favor que en este sumador en serie solo existe efectivamente un sumador completo. Y me está mencionando la teoría aquí que si yo tengo sumadores en paralelo, si yo quiero sumar 4 bits, tengo que tener 4 sumadores completos. Mientras que en el sumador en serie, solo necesito el sumador completo final. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un bit lo voy a sumar. No necesito hacer una discriminación. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una gran diferencia. Sin contar los registros, el sumador paralelo, ojo con esto, es un circuito combinacional, mientras que el sumador en serie es un circuito secuencial. ¿Sí? Ojo con esto, por favor. ¿Por qué es un circuito combinacional un sumador en paralelo? Porque al ser en paralelo, al utilizar con cada bit un sumador, no necesito guardar la información porque automáticamente se va a sumar. Eso significa que ese no va a llevar flip-flops. Y al no llevar un circuito elemento de memoria, se convierte en un circuito combinacional. Mientras que el sumador en serie sí necesita un flip-flop para guardar el resultado. Y al llevar un elemento de memoria, se convierte en un circuito secuencial. ¿Ok? Entonces, para que tengamos claros ahí la información. Entonces, el circuito secuencial del sumador en serie consiste básicamente en un sumador completo más un flip-flop, ¿sí? Que almacena el acarreo de salida. Prácticamente es el concepto de sumador en serie, ¿ok? Recordar siempre que esto es típico en las operaciones en serie, porque el resultado de una operación de un tiempo de bit podría depender no solo de las entradas actuales, sino también de las entradas anteriores que se almacenaron en el flip-flop, y es importante tomarlo en cuenta precisamente para que el resultado sea correcto. ¿Ok? Aquí lo que tenemos en este circuito, ¿sí? Es un registro de desplazamiento universal. ¿Por qué se llama desplazamiento universal? Porque resulta que este circuito que está aquí combina varias cosas. Lo primero que yo noto es que pues tengo aquí mi arreglo, ¿sí? De 4 flip-flops. Pero lo que yo me doy cuenta también es de que en el arreglo tengo salidas paralelas, ¿sí? Y digo, bueno, está bien, de plano hacer un registro paralelo, ¿sí? Está bien. En los panel, digamos, en los patas de control, puedo ver que hay un clear y hay un reloj. El clear es para limpiar, para poner en cero todos los registros. Y el reloj, pues para sincronizar las operaciones. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué más tiene de interesante este circuito? Aquí hay algo interesante y es que resulta que lo que miro aquí son circuitos que ya también habíamos visto con anterioridad, que son circuitos que se llaman multiplexadores. Los multiplexadores hacen que se pueda, digamos, concatenar muchas señales en una sola. Y aquí lo podemos ver. Lo voy a marcar con fusia y solo voy a marcar una,
voy a agarrar acá. Miren estos 4 que están aquí. Ustedes se pueden dar cuenta. Se convierten en una sola carretera de información. Y así pasa con los otros 4 multiplexadores, ¿sí? Pero al final yo puedo mandar 4 bits por cada uno de estos, ¿sí? Y el flip-flop que esté conectado a cada multiplexor va a recibir los 4 bits, pero por medio de un solo canal. Fíjense entonces que esto que yo tengo aquí me da a mí la opción, y este arreglo de multiplexores me da a mí 2 opciones. Fíjense que yo puedo tener una entrada serial a este circuito con desplazamiento a la derecha. ¿Qué significa desplazamiento a la derecha? Que cada bit que voy guardando se va guardando en un flip-flop, en el otro, en el otro y en el otro hacia la derecha. Pero dense cuenta, por favor, que hay algo adicional y lo voy a marcar aquí con azul. Si yo meto la información por el otro lado, voy a obtener un dispositivo que va a tener entrada para desplazamiento hacia la izquierda, es decir, que el bit va a guardarse hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. ¿Por qué me sería útil tener estas 2 opciones? Bueno, dependiendo de lo que yo quiera mandar, ¿sí? Dependiendo de la información, porque aquí no sabemos qué protocolo de información estamos hablando. Este no es un curso de protocolos ni de lenguaje de máquinas, no, simplemente de estructura eléctrica, electrónica. ¿Ok? Así que yo tengo que tener mi dispositivo listo, ¿sí? Para cualquier cosa. Y resulta que existe este registro de desplazamiento que es registro universal. Ahora, pero alguien me podrá decir, pero teníamos salidas paralelas, ¿sí? Ah, muy bien. Resulta que también tengo entradas paralelas en este circuito. Así que este circuito es un megacircuito muy poderoso y por eso se llama registro de desplazamiento universal, porque yo le puedo meter información tanto en forma paralela, tanto como serial con corrimiento hacia la derecha, tanto serial como con corrimiento a la izquierda y también, obviamente, en forma serial. ¿Ok? Entonces, noten que este circuito que está aquí es un circuito muy, muy, muy poderoso que puede tener prácticamente cualquier forma de ingreso de información. ¿Sí? Puedo tener hasta 4 líneas en paralelo y puedo meter también información serial. Recordemos, cuando nosotros miremos cuánta información o cuántos bits yo puedo guardar, miremos el número de flip-flops, ¿ok? Si en el circuito tenemos 4 flip-flops, automáticamente sabemos de que el circuito es de 4 bits. ¿Qué hace? No sé, pero ya sé que es de 4 bits, ¿sí? En este caso, solamente hemos visto pues la parte de registros, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá con este circuito? El circuito es bien importante que se tenga ahí a la mano porque prácticamente cada vez que necesitamos un registro, lo más fácil es echar mano de un registro de desplazamiento universal. En el caso no sepamos, obviamente, las aplicaciones. Recordemos siempre que el más barato, ¿sí? El más económico y el más pequeño va a ser obviamente un registro serial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, por favor, compañeros? ¿No? Muy bien. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los contadores y los dejamos ahí un poquito abandonados al principio. Sin embargo, vamos a hacer un poco de énfasis ahora en ellos. Ya habíamos dicho que un registro que pasa por una sucesión prescrita de estados cuando se aplican pulsos de reloj en la entrada se va a denominar contador. Pero que algunas literaturas pues no hacían esta separación y que prácticamente los contadores eran otro tipo de registros. Y que está bien, no es que esté mal. Por definición y bajo alguna lupa técnica, esto es correcto. Ahora bien, los pulsos de entrada, ¿sí? Pueden ser para los contadores desde un reloj o desde alguna fuente externa, que pudiera ser otro flip-flop, por ejemplo, y ahorita vamos a darnos cuenta de esto. La sucesión de estados podría seguir la sucesión numérica binaria o cualquier otro orden, es decir, pueden contar
ascendentemente, descendentemente o algún orden específico que se le pudiera programar. Un contador que sigue una sucesión numérica binaria, por ejemplo, se le va a llamar contador binario. Va a contar el número de bits que tenga el número de flip-flops. Recordemos siempre eso. Cada vez que queramos saber cuántos bits maneja un dispositivo secuencial, rápidamente mirar cuántos flip-flops tenemos. Y si vamos a diseñar, obviamente, si nos piden que maneje 8 bits, ya sabemos que tenemos que usar 8 flip-flops. Y, importante, perdón, cuando analicemos, por ejemplo, el rango de números que podamos contar, esto se va a hacer por medio de una fórmula. Va a contar desde 0 hasta el número máximo que va a estar definido por la fórmula 2 elevado a la n menos 1. Así es que si yo tengo un circuito que tiene 8 flip-flops, me está diciendo que ese contador cuenta 8 bits, ¿sí? Y el número va a ser de 0 hasta 2 elevado a la 8 menos 1. ¿Ok? Para que tengamos clara ahí esta pequeña formulita, pero a veces es importante cuando nos preguntan y estamos diseñando, bueno, ¿y este contador hasta dónde cuenta? Y nosotros no sabemos. Voy a ver cuántos flip-flops tiene. Tiene 4 flip-flops. Entonces lo meto a esta fórmula y digo así. Este es el número más grande al cual podemos llegar. Los contadores se van a dividir en dos categorías bastante importantes. Los contadores de rizo y los contadores síncronos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Me voy a ir primero con los contadores síncronos porque la misma palabra me lo está diciendo. Síncrono, síncrono. La palabra síncrono hace referencia al reloj. Cuando estoy hablando del reloj, estoy hablando acerca de una señal de pulsos. ¿De dónde viene? De un circuito como el 555, por ejemplo. Y esto significa que este contador, en las salidas de control de todos los flip-flops, va a recibir un impulso de reloj común. Y los cambios los van a hacer todos juntos o dependiendo en cada pulso de reloj definido. Esto no pasa, por ejemplo, con un contador de rizo. Porque resulta que la transición de salida del flip-flop puede servir también como disparador de otros flip-flops. Entonces puedo tener un circuito que tenga varios flip-flops, por ejemplo, pero que uno active al otro y que no necesiten del tiempo o que el tiempo no sea necesario para activar la siguiente etapa de un circuito, ¿sí? Un ejemplo bastante importante, que a mí siempre lo saco a la luz, porque a veces lo preguntan. Por ejemplo, ustedes han llegado alguna vez a un centro comercial, ¿cierto? Y bueno, llegan en su carro al parqueo, si está automatizado, claro está. Entonces ustedes oprimen el botón de inicio o de ingreso y sale un ticket, ¿cierto? Cuando ustedes toman el ticket, sí, obviamente existe un sensor que lo que hace es levantar la talanquera, ¿cierto? Y ustedes pueden pasar. No sé si ustedes se han preguntado por qué la talanquera nunca le pega al carro, ¿sí? ¿Cómo hace precisamente? Aquí lo que está utilizando, obviamente, es un contador de rizo. No es un contador síncrono. ¿Qué pasará si fuera un contador síncrono? Tendría que basarse en el tiempo. Y yo tendría que ponerle una base de tiempo predeterminada. ¿Qué sé yo? 10 segundos. Pero pudiera ser entonces que alguien llegara, levantara la talanquera, va peleando con los niños o se le cayó algo en el carro, se demora más de 10 segundos para entrar y la talanquera le cae encima o a la mitad del carro. ¿Por qué? Porque está definida con tiempo. Si es un contador de rizo, tiene que estar entonces basado en lo que haga otro dispositivo, ¿sí? En este caso, puede ser que esté determinado con el inicio y el final del carro, ¿sí? Y que tenga sensores de inicio y de final del carro. De tal manera que no importa cuánto se tarde el carro, ni qué tan largo este sea, hasta que termine de pasar el carro, va a enviarse una señal y esta señal va a disparar nuevamente el siguiente paso del proceso. De esta manera, la talanquera nunca va a golpear al carro, ¿sí? Entonces aquí tenemos una diferencia, por ejemplo, de contadores, porque al final sí, él está contando. Y al final sí tiene también un contador síncrono, porque yo no sé si alguna vez les ha pasado
A mí me pasó una vez, no iba en mi vehículo, íbamos en el vehículo de un compañero, en un vehículo ya muy, muy viejito, en un edificio de la zona 14 donde había una pendiente muy grande. El carro no salió, no salió, no salió y se quedó ahí, se fue echando para atrás. El pobre carrito ya no salió en la pendiente y al final la talanquera se cierra, definitivamente, ¿sí? Obviamente que es otros procesos ahí para poderla abrir, pero al final estas cosas también pasan. Entonces, vemos aquí un panorama bastante claro entre los contadores que se utilizan en electrónica y la diferencia entre un contador síncrono que se basa netamente en el tiempo y un contador de rizo que se basa en los disparos de otras señales que provienen de otros flip-flops, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Muy bien. Así se ve un contador binario de rizo. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre los contadores que veníamos viendo de reloj o síncronos o los registros que nosotros habíamos visto con anterioridad. Obviamente ya no hay, se pueden dar cuenta, no hay aquí señal de reloj, ¿cierto? No hay la famosa señal CLK, no se mira, ¿sí? Lo que se mira es de que, vamos a agarrar un tramito nada más para que lo podamos ver. Lo que se mira es de que la señal de salida me sirve para retroalimentar el control del siguiente, ¿sí? Si tenemos un conteo, que es el inicio, por ejemplo, por donde entra la primera señal, pero de ahí en adelante, todas las salidas, si se dan cuenta, sirven para activar el siguiente paso, ¿ok? Y tenemos, claro está también, una señal de reset, que esta puede ir conectada a todos los puntos, es decir, si yo mando una señal ahí, se resetean todos y el contador empieza desde cero. Y aquí hay una secuencia de cómo se mira el conteo que hace un contador binario de rizo, por ejemplo. Este es un contador binario, es decir, cuenta binarios, ¿ok? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero binarios, ¿ok? Pues así se mira un circuito. Y aquí lo que nosotros tenemos es un ejemplo donde podemos ver la transición que se hace desde un número, por ejemplo, 0011 a 0100. Menciona que A0, ¿sí? Se complementa con el pulso de conteo. ¿Cómo así se complementa? Cambia, ¿sí? Cuando tiene aquí, por ejemplo, conteo, bueno, él recibe la señal y como lo podemos ver, como hizo un cambio, se dispara entonces a 1. ¿Sí? Pasa la información a 1. El resultado de esto entonces hace que cambie a la vez, ¿sí? Y así sucesivamente. En algunos puede ser que cambie, otros que ya no cambie, y donde ya no cambia, pues ya no se realiza en la siguiente etapa y ya se obtiene una salida. Por eso es de que tiene diferentes salidas, que ustedes lo pueden ver aquí en paralelo, porque si en algún momento la salida se detuviera aquí, por aquí vendría la salida, ¿sí? Si siguiera caminando, obviamente la salida sería por acá. Por eso es de que tiene varias salidas, ¿ok? Entonces así podemos obtener el cambio en cualquier momento o en cualquier etapa, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá con lo que es un contador de rizo? Aquí, en este caso, pues nos mostraron el binario, pero en realidad también puede ser BDC, por ejemplo. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan cómo funciona o cuál es la diferencia de un contador de rizo respecto a la de un contador por reloj, ¿sí? Nuevamente aquí, este es un contador BDC, que significa que va a ir contando en grupos de 4 bits, como lo pueden ver acá, ¿sí? Aquí tenemos el dígito 10 elevado a la 0, 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2 para sistema BDC. Y esta es como que la cadena que va formando, ¿no? 0000, 0001, 0010 y ahí va formando los números, ¿sí? Hasta volver al inicio. Pero nos damos cuenta de que estos circuitos no llevan señal de reloj, ¿ok? La salida retroalimenta a la que viene. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien, entonces vamos a, perdón allí por la voz, a dejarlo hasta aquí
La próxima sesión vamos a ver entonces ya los contadores síncronos, que eso sí ya llevan reloj, cómo funcionan y cuál es su diferencia ante estos registros que acabamos de ver. ¿Dudas, preguntas, compañeros, hasta acá? Voy a detener la grabación.